Un correo electrónico que decía que había que hacer un protocolo específico de acoso homofóbico, porque era el más grave. Dijimos que es grave, pero no es más grave que el que pasa por xenofobia, no es más grave de el que pasa porque una niña pues tenga las gafas gordas y tenga dientes, tenga los incisivos grandes. O sea, no existe, excepto sí, hay un colectivo que sí podemos afirmar que lo sufre más que el resto. Es el colectivo TEA. Cualquier niño o niña puede sufrir acoso escolar en cualquier colegio, sea este público, sea concertado, sea privado. Eso es importante decirlo porque es algo importante. Puedo también hablar hacia las familias en qué señales de alerta puedo ver, ¿no? Para ello, ¿no? Uno sería cuando el niño lo somatiza. O sea, cuando ese niño ya ha sufrido maltrato varias veces y lo anticipa, sabe que le ha ocurrido de nuevo y ya entramos en un proceso de indefensión aprendida. No existen dos casos iguales de acoso escolar. Estamos viviendo en una sociedad cada vez más apartada de una moralidad. ¿Qué es moralidad? La moralidad viene, por ejemplo, en la frase amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta frase evangélica está fuera de la educación de los niños. O sea, los niños, los padres que educan de verdad, tienen un código moral, tienen unos valores y se los transmiten a sus hijos. Y eso les va a proteger de ser maltratados, de ser maltratadores, de caer en el abuso de sus semejantes y de caer en conductas autolíticas. Dejen en paz a nuestros hijos. Bienvenidos, queridos oyentes, a esta nueva temporada de Son Nuestros Hijos. Comenzamos la tercera temporada con este noveno programa de este espacio disidente de todas las mentiras e imposiciones de los gobiernos en lo que Empezad sin mí. Si usted tiene hijos o le preocupa lo que quieren hacer con los niños, no se pierda este programa y recomiéndelo, porque estamos en Son Nuestros Hijos, un programa que produce la Asociación España contra el Adoctrinamiento y Multicanal Radio, la radio sin complejos y sin censura. Si usted, querido oyente, es persona sin complejos y enemiga de la censura, suscríbase a nuestro canal dándole a la campanita que aparece bajo el vídeo, porque juntos somos más fuertes. Y en esta etapa nos gustaría aportar a Multicanal Radio la ayuda de algún sponsor o de alguien que quiera colaborar, así que anímese a colaborar, aunque sea con el Patreon, para que las radios libres y los programas que tocan temas fuera de la agenda puedan sobrevivir sin ayudas públicas, que al final son el caramelo envenenado que destruye la libertad y la independencia, y por tanto la integridad y la veracidad. Y también nos gustaría invitar a nuestros oyentes que lo deseen a intervenir en la tertulia del programa y dar su opinión, para lo cual nos ponen un mensaje abajo y nos ponemos en contacto con usted. Conmigo están en este momento los miembros de España contra el Adoctrinamiento, Alicia Beatriz Montes, Nanda Agredano, yo misma Alicia Rubio, y bueno, ya estamos, que si entra no entra, Fuencisla Casanova. Y esta semana vamos a tratar un tema tremendamente preocupante que no llega a erradicarse en las aulas pese a los diversos planes y estrategias, y que se ha cobrado una nueva víctima, una niña llamada Sandra, para que protocolos y ayudas han fallado. Tenemos para que nos ayude y nos oriente y nos dé su opinión a Enrique Pérez Carrillo, presidente de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar, una entidad no gubernamental de utilidad pública, sin ánimo de lucro, coordinador del Plan Nacional para la Prevención del Acoso Escolar, periodista, escritor, maestro internacional de defensa personal y coach infanto-juvenil. Pues muy bienvenidos los miembros de ECA, bienvenido Enrique Pérez Carrillo. Gracias, buenas tardes, un placer estar aquí. Bueno, y bienvenidas también Nanda, Alicia Beatriz y Fuencisla, que la tenemos entrando y saliendo. A ver si Fuencisla puede. Muchas gracias, Alicia, bien hallados. Bueno, pues vamos a hablar primero vamos a intentar centrar un poco qué hace Enrique y quién es Enrique, qué es la AEPAE, la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar. Cuéntanos un poquito. Muy bien, pues AEPAE es una asociación que lleva ya 20 años, es la asociación pionera en España y es la fundadora del Plan Nacional para la Prevención del Acoso Escolar.
La asociación está intentando implementar, bueno, está ya implementando el Plan Nacional, que es un plan propio nuestro basado en la experiencia de 20 años, con casi 9.000 víctimas severas y ya habiendo intervenido en más de 1.000 colegios sin ningún apoyo público. AEPAE llega ante la necesidad de una situación estructural en cómo se aborda el acoso escolar que es fallida. De hecho, el primer caso de acoso escolar por suicidio fue el caso Joaquín ya hace 20 años. Estamos en el mismo punto, si no peor, que hace 20 años, porque el foco se sigue poniendo donde no hay que ponerlo, en el protocolo, que es necesario, pero es una solución reactiva que no se abre casi nunca. Cuando se abre es un proceso lento, burocrático y además normalmente suele estar sesgado por el propio interés de parte del colegio. Es cierto que no todos los colegios lo hacen mal, pero al ser el colegio juez y parte del proceso y incluso el protocolo tiene alguna trampa legal, como así nos comentan magistrados, porque un protocolo no puede ser confidencial para las familias. En cualquier proceso civil, penal o administrativo, cualquier persona que esté dentro del proceso tiene derecho al conocimiento de todo el proceso porque es parte del mismo. Pero con el protocolo no ocurre eso. Y aparte se niega a sí mismo porque dice que hay que hacer tres cosas fundamentales que no cumple. Dice que hay que proteger a la víctima, hay que sancionar al victimario y hay que sensibilizar. Y eso no lo cumple. Entonces, entendiendo que el protocolo es necesario, pero no es suficiente, es una pieza más si funciona bien, en lo que se está fallando es en que no hay un plan de prevención porque es muy importante entender qué es el acoso escolar. Ya sé que, pues, que está ahora en todos los medios, pero nos dice nuestra experiencia que no se conoce realmente qué es el acoso escolar. Pongo un ejemplo. Eh, si la solución se pone en el protocolo, que es algo reactivo, es que qué hacemos cuando la casa ya se ha quemado, cogemos el extintor, pero no se aborda lo previo. Entendiendo que ya per se es un fenómeno que se muestra oculto al adulto, porque el que acosa busca la oportunidad de hacerlo. Uno. Dos, es un proceso que es sumatorio, va siempre a más, nunca a menos si no intervenimos. Y a mayor tiempo de que sufra maltrato, mayor daño. Y tres, y esto es muy importante, es incremental, o sea, imprevisible. En cualquier momento del proceso, un suceso de especial intensidad incrementa el daño de forma exponencial, llegando a las autolesiones o el intento de suicidio. Eso es lo que está pasando desde hace 20 años, que no hay un plan de prevención, una detección temprana y se pone la solución en el protocolo, en el extintor que usamos cuando la casa ya se ha quemado y cuando los niños están o bien muertos o bien están con quemaduras ya para toda la vida. Ese es el resumen de que el propio sistema se protege a sí mismo, pero no protege a los menores. Enrique, yo voy a ir al grano y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿En qué porcentaje entiendes tú que debería primar la educación en los colegios y la orientación en los colegios relativo a esta prevención, a esta mediación, en comparación con la educación afectivo-sexual, con la educación de la diversidad, con hablarles de un lenguaje inclusivo, con enseñarles unas matemáticas con perspectiva de género? Es decir, realmente deberían ponerse el foco en este tipo de cuestiones y reducir tanto adoctrinamiento y tanta tontería que le están metiendo a nuestros hijos en la cabeza. Eso sería una primera pregunta. Y la segunda, este tipo de acoso que venimos viendo desde hace 20 años, que hace un tiempo así o un poquito más, era algo absolutamente impensable, porque realmente podía haber chascarrillos, podían meterse con el gafotas cuatro ojos, con el chico más gordito, tal, pero realmente en nuestra época, yo soy del año 73, era absolutamente impensable que a un niño se le hiciera la vida imposible en un colegio. No sé realmente qué ha cambiado en la sociedad. Lo primero sería la cuestión de cómo se previene esto.
en relación con todo lo que se le está enseñando a nuestros hijos? Y lo segundo, ¿qué factores sociales han intervenido para que haya hoy en día este verdadero problema que por desgracia no se afronta como se tenía que afrontar? Muchas gracias. Vale, gracias a ti. Lo primero es que el acoso escolar no tiene ideología, o sea, lo sufre cualquier niño y no es más importante una víctima que otra, ni por motivo de género, ni por ningún motivo, ¿no? Lo digo porque a veces hay cierta tendencia a intentar victimizar más o hacia un colegio. Por ejemplo, nos llegó hace pues como 3 4 años, un correo electrónico que decía que había que hacer un protocolo específico de acoso homofóbico, porque era el más grave. O dijimos que es grave, pero no es más grave que el que pasa por xenofobia, no es más grave de el que pasa porque una niña pues tenga las gafas gordas y tenga dientes, tenga los incisivos grandes. O sea, no existe, excepto sí, hay un colectivo que sí podemos afirmar que lo sufre más que el resto. Es el colectivo TEA. Ese sí sufre más acoso. El resto no, porque el acoso escolar no tiene ideología ni tiene género. Lo sufre el niño o la niña. Hay unas circunstancias que a un niño o niña le ponen más en el foco, que una sería la diversidad, pero de lo normativo. Cuidado con esto. ¿Por qué digo esto? Cuando estuve en México hace unos años, invitado por el DIF, por la Dirección de Infancia y Familia, cuando estuve interviniendo en colegios de ámbito rural, los niños que sufrían más acoso eran los de aspecto caucásico, porque la mayoría eran de aspecto indígena. Era lo más diferente a ese grupo. Pero cuando impartía formación en DF en la ciudad, era lo contrario. Los niños que sufrían en el centro más acoso eran los de aspecto caucásico, porque la mayoría eran de aspecto, o sea, eran los indígenas Sí, los que más, porque la mayoría era de aspecto caucásico. O sea, las cualquier circunstancia, minorías. sea la que sea, que le ponga más en el foco del grupo, no es que lo determine, es que lo facilita, porque tiene menos filiación dentro del grupo, porque le pueden ver como distinto, porque le ponen una etiqueta, pero por cualquier motivo, que es diferente en lo normativo, ¿vale? Y otra circunstancia es la oportunidad. O sea, cualquier niño o niña lo puede sufrir si se da un suceso crítico. Por ejemplo, que un niño tropieza en el patio y se rían de él. El que una niña se haga pis encima un día, etcétera. O sea, cualquier circunstancia que pone a un niño o una niña en el foco del grupo le hace más vulnerable. O sea, no es que determine el acoso, pero si se produce una primera burla, tal, y eso se hace por segunda vez y ya por tercera y se normaliza, ya entramos en un proceso de acoso escolar. Con lo cual, cualquier niño o niña puede sufrir acoso escolar en cualquier colegio, sea este público, sea concertado, sea privado. Eso es importante decirlo porque es algo importante. Lo que antes has dicho, ¿en qué medida habría que implementar formación? Por supuesto, porque la situación emocional de un niño que está sufriendo acoso escolar, maltrato día tras día, a ese niño le destroza. O sea, no ya el intento de suicidio, sino incluso problemas de salud mental, como hay cientos de casos de niños que han sufrido ese maltrato en primaria y ya en secundaria están medicados incluso van a salud mental. ¿Por qué? Porque el maltrato continuado del cerebro de un niño que está en proceso de crecimiento cognitivo le produce un daño estructural en el cerebro. Eso ya hay estudios que ya lo dicen. O sea que la frase, el que son cosas de niños, pues que el que se emplea mucho, pero no, es que el daño siempre va a estar. Me gustaría también hacer un apunte, ya que esto lo vemos a familias y yo creo que es importante hacer pedagogía en esto. Nada. Eh, mm, eh, si el proceso del acoso es algo sumatorio, sería la gota a gota que va llenando el vaso. Y el proceso incremental es cuando ocurre algo grave que ya el vaso desborda. Bien, el proceso sumatorio incremental tiene dos puntos de inflexión. Lo digo incluso puedo también hablar hacia las familias en qué señales de alerta puedo ver, ¿no? Para ello, ¿no? Uno sería cuando el niño lo somatiza.
O sea, cuando ese niño ya ha sufrido maltrato varias veces y lo anticipa, sabe que le ha ocurrido de nuevo y ya entramos en un proceso de indefensión aprendida, ansiedad anticipatoria, continuo estado de alerta. Eso ya genera una serie de señales en el niño. Ese niño, esa niña cambia en el día a día, en cómo es el niño. Si es tímido, tal, pues se vuelve más nervioso, ansioso. Si es o al revés. Hay un cambio en el comportamiento habitual de ese niño o niña que obviamente un padre o madre son los que mejor conocen a su hijo o su hija. Desde ahí cualquier somatización que le duela la tripa, la cabeza, que incluso tenga la tripa suelta, que cualquier somatización porque está anticipando lo que le va a ocurrir de nuevo y se pone ya en el lugar de ese futuro suceso. De ahí, por supuesto, disminución en cuanto a rendimiento académico, porque está en un continuo estado de alerta. Ya ni se concentra ni le interesa estudiar, porque está en una ansiedad continua. Hay casos de niños y niñas brillantes que sacan sobresalientes y cuando sufren acoso escolar incluso repiten curso. O sea, les está también destrozando su propio desarrollo académico, porque está en otra cosa el niño. Desde ahí, por supuesto, insomnio y pesadillas. Continuo estado de alerta, le cuesta dormir. Cuando duerme tiene pesadillas. Y el segundo punto de inflexión, que es mucho más grave, es la rendición. Cuando un niño se rinde, se siente invisible, ve que nadie le ayuda, ve que nadie le ve. Y ya entramos en procesos mucho más peligrosos como las autolesiones, el estrés postraumático o la ideación suicida, que es lo que ocurre cuando un niño o niña ha pasado por todo el proceso previo de semanas y de meses. De ese punto de inicio llega a este punto final. Pero para que eso ocurra tiene que pasar mucho tiempo. Y algo más también importante que creo que es importante saberlo. No existen dos casos iguales de acoso escolar, porque influyen en cualquier proceso tres parámetros: la frecuencia del acoso, la intensidad y la resiliencia del menor. O sea que cualquier caso de acoso va a ser distinto, pero sí tenemos el conocimiento de que si no intervenimos, sí o sí vamos a llegar a ese punto final del proceso. Con lo cual, por supuesto, formación fundamental en prevención del acoso escolar, porque estamos haciendo una prevención también en más cosas: respeto, autocontrol, empatía. Un niño o niña tiene que saber muy bien qué es acoso, qué no es acoso y tener conciencia del daño. Si no tiene esa formación dentro, ese niño, esa niña va a normalizar la violencia, que es lo que pasa hoy día, incluso la va a ver como rentable, que es hoy día lo que se ve. El que se marcha del colegio es la víctima, no es el que acosa, porque el que acosa ve que hay cierta impunidad al hacerlo y consigue en ese proceso un beneficio, mientras que la víctima es al final la que lo sufre, la que se cambia de colegio, la que se busca atención terapéutica por el privado, porque el sistema tampoco proporciona atención terapéutica a las víctimas, o si lo hace a los 3 meses y con frecuencia mensual, y eso es desconocer en qué peligro ya está ese menor. Es un poco por el tema de la importancia que hay que darle, muchísima, mucho más que otras cosas a las que se le da más foco, pero esta es fundamental. Lo que antes comentabas también, Anda, que el que ha cambiado, pues Eso. antes lo comentabas, antes de empezar, hay como tres puntos que hemos visto en los últimos 20 años. Uno, en que se banaliza la violencia. Pues lo que ven en redes sociales, en fin, en sitios en los que a lo mejor no tiene que entrar un menor, pero tiene acceso y ya banaliza la violencia. Dos, en cuanto a la pérdida de autoridad del adulto. Al profesor, bueno, en mi época y la vuestra, si el profesor me regañaba, como se entrase mi padre, encima me daba otra. O sea, me decía, pues si te ha dicho eso, pues además yo te digo, el que no salga Exacto. en una semana. Encima te voy a dar yo Ahora, el doble. claro, ahora es al contrario. O sea, hay padres que sobreprotegen, que el que no entiende que si un niño o niña maltrata a otro, si el colegio quiere hacerle una sanción que sea educativa más que punitiva, porque la sanción punitiva no funciona, la expulsión sí funciona, una sanción que sea educativa, hay padres que lo entienden como un ataque hacia ellos mismos. Y es al contrario, es un favor porque tu hijo o tu hija está aprendiendo
que eso no se justifica, que hay consecuencias y que se tiene que hacer responsable de lo que ha hecho. Es que hay padres muy inmaduros, ¿no? Hoy en día. Sí, Son peor que sus hijos. sí, sí, totalmente, totalmente. Y Sí. esa sobreprotección que decía Antananda también influye. O sea, todo es un cóctel al final, ¿no? El que se banalice la violencia, el que haya una sobreprotección más la pérdida de autoridad del adulto hacia el menor, que a veces piensa que tiene todos los derechos, pero ninguna obligación, y todo eso es un cóctel. Y si luego el propio sistema lo que está haciendo es premiando al que acosa porque sigue estando en el colegio, porque en 9 de cada 10 casos no hay sanciones y el que se marcha la víctima, pues tenemos un Uf, cóctel efectivo. Sí, una tormenta de todas perfecta. maneras, perdón, al respecto de lo que estás diciendo de la víctima, desde luego lo ideal sería que fuera el maltratador, digamos, el que de una forma es castigado yéndose a otro centro. Pero es que yo como docente nos hemos encontrado con casos que frente al castigo del maltratador, al que desde luego hay que castigar, queda el bienestar de la víctima y hay veces que está la cosa tan enrevesada y el maltratador tiene colegas. Es decir, y la víctima sigue estando en peligro y además por el castigo al maltratador, los amigos y otras, es decir, le consideran al pobre maltratado culpable de ese castigo. Entonces hay veces, yo lo que quiero decir, que lo ideal sería lo que dices, pero que hay veces que es mejor tender a salvar a la víctima, sacarla de contexto, que tenga, digamos, una vida nueva, una fama nueva y separarla de toda la, es decir, pues eso, el que a lo mejor un día se ha hecho pis y aunque tú lo protejas y todo, ya todos los niños se van a reír siempre de esa criatura. Es decir, que hay veces que la necesidad lleva a tener que sacar digamos, al maltratado, que eso es lo que quiero matizar, que no es, o sea, que estoy de acuerdo en que ojalá se pudiera quedar, pero claro, es que son tan Sí, variadas las sí, sí, circunstancias. sí. Estoy de acuerdo, Alicia, con eso que dices, pero yo haría un matiz. O sea, por supuesto, la urgencia es la víctima, porque ya sabemos que cuanto más tiempo sufra acoso, más daño. Y como es imprevisible, en cualquier momento del proceso puede pasar un drama. ¿Eh? Una agresión más fuerte, que envíen un vídeo viral por WhatsApp, que en el baño la acorralen, etcétera. Es un suceso imprevisible que incrementa el daño y que la víctima obviamente puede dar un paso más. Cierto. O sea, la urgencia está en la víctima, pero hay una necesidad de reeducación del que hace maltrato, porque se dan casos que nos llegan, de que cuando se denuncia ese maltrato, el que acosa deja de acosar a ese niño porque hay vigilancia, pero acosa a otro. Porque no ha habido una sanción educativa y unas consecuencias, que son de justicia restaurativa para la víctima, que ve que el sistema le protege y hay consecuencias, que son para el que acosa porque ya no obtiene un beneficio, sino hay una sanción, y para los observadores que ven que eso no es impune. O sea, el que haya una sanción, sé que a veces no es tan fácil, sé que hay familias que no colaboran con el proceso de la sanción, lo sé, pero decimos una cosa, la familia no manda en el colegio tiene un reglamento que diferencia faltas leves, graves, muy graves, y el acoso es una falta muy grave, con lo cual tiene que aplicar sí o sí una sanción que en lo posible sea educativa más que punitiva. Al colegio se le supone que tiene la capacidad, el conocimiento para graduar esa sanción. AEPAE tiene una serie de recomendaciones también para que esa sanción sea efectiva. Que la sanción sea motivada, que el que la recibe entienda que es consecuencia directa de ese maltrato, el que se adapte a la tipología de ese maltrato. Por ejemplo, si es por xenofobia, pues es bueno que ese chico o chica, el que haga un trabajo sobre xenofobia, estudie, lo entienda y a la clase se lo explique. Es algo que le cuesta esfuerzo, que tiene relación con lo que ha hecho, que es motivado y que le cuesta un esfuerzo y que le empatiza. O sea, y el resto de la clase está viendo que eso no es impune. Eso sería una sanción que fuese más allá de lo punitivo. Hoy día, ¿qué ocurre? ¿Qué nos cuentan muchas familias, muchos colegios? Que cuando es un caso muy grave, ya con pruebas muy graves, hablo de parte de lesiones, informes periciales de un psicólogo, etcétera, lo que se hace es una sanción punitiva en la expulsión del niño o niña adolescente a su casa. Y en muchos casos es un premio, porque no hay control parental, a lo mejor en su casa, porque no madruga y porque puede estar incluso jugando a la PlayStation. Esa sanción no funciona. Entonces, hay algo que en la playa decimos siempre, el niño que maltrata a otro niño, a otro adolescente, de forma sistemática, no está bien consigo mismo. De manera que ese niño también necesita de una reeducación, de ayuda.
no es que no haya consecuencias, que sí tiene que haberlas, pero si no hay sanción, ese niño seguramente va a repetir esa tendencia cuando sea un joven o cuando sea un adulto, porque ha aprendido que la violencia es rentable. Y eso es muy peligroso. Y eso es hoy día lo que está ocurriendo. Que la prevención en el colegio es fundamental porque es donde pasa un niño o niña eh, en el día a día más horas que en su casa. Con lo cual, lo que pase dentro es algo que tiene un valor incalculable para que a un niño se le pueda educar en empatía, en fin, respeto, etcétera. Mm, Yo tenía, bueno, tengo muchas preguntas, porque la verdad es que estamos viendo ahora todo lo que se está liando con Sandra, que descanse en paz, y toda nuestra, pues, apoyo a su familia, por supuesto, desde aquí. Como estamos viendo que prácticamente todos los medios de comunicación hablan de que falló el protocolo en el colegio. No sé si tienes información más allá de lo que encontramos en las redes sociales. También se parece ser que han estado dando clases online telemáticas las presuntas acosadoras, que la fiscalía exigió la retirada de las redes sociales de las imágenes que estas menores de edad habían publicado de Sandra. Pero sin embargo se está utilizando por incluso la Asociación del Sindicato de Estudiantes, de lo que hemos hecho hace poco un programa, para atacar, bueno, denunciar los casos de acoso y también atacar la manera de gestionar el colegio. Yo veo que es verdad que el sistema no funciona, pero me pregunto que cómo es posible, ¿no?, que a estas alturas pues tengamos todavía casos en los que no funciona el protocolo en un colegio, si es este el caso. Y por otro lado también el tema de que, según he podido ver unos datos de unas estadísticas, en el 2025 dice que 8 de cada 10 estudiantes en primaria y secundaria sufren acoso escolar en España y que somos el número uno de acoso escolar. No sé cuáles son los parámetros, cómo se filtra, si a lo mejor decirle tonto es ya acoso escolar, porque es que me extraña que España sea el número uno en acoso escolar del mundo, que de 8 de cada 10 alumnos que sufran acoso escolar. Yo creo que esas cifras de 8 cada 10 no son correctas. Si hacemos la media de los últimos 5 estudios, de los últimos años, que yo creo que es una forma objetiva, porque cada estudio puede tener cierto sesgo, entonces, si hacemos una media entre los últimos 5 estudios, inclusive el nuestro, 1 de cada 5 niños o niñas lo sufre en España. Hay por ahí una noticia, como tú dices, de que España es el número uno de acoso. Esa noticia la sacó la ONG Bullying Sin Fronteras, que no es muy fiable esa Ya, ONG porque hemos investigado también sobre el claro, es tema. que, Ahora, lo que sí podemos decir es que España sí está de los países en los que hay más acoso escolar. Eso sí, los estudios que hay hechos, que es cierto que no hay ningún estudio que sea de amplio espectro, porque al final un estudio se basa en una muestra, pero no, o sea, nuestra información, que estamos también haciendo proyectos europeos en México, tal, España seguramente sí esté entre los países que más lo sufren y la intuición nuestra, obviamente, es que el sistema, o sea, la estructura del sistema, de alguna manera está propiciando ese maltrato. ¿En qué digo esto? Si no hay consecuencias para el que lo hace, si no hay un sólido plan de prevención, si al final las víctimas se tienen que buscar la vida por su lado, y si no hay consecuencias penales para los adultos que lo permiten, de alguna forma el sistema está abonando el campo para que eso pueda ocurrir. O
sea, creo que no hay que ser muy avispado como para ver que las cosas como están facilitan el que ocurra el acoso, no al contrario. Entonces, es lo que ocurre. Y en cuanto a colegios, que sé que ahora, bueno, pues se pone un poco el foco en el colegio es concertado, no lo es. Nuestra experiencia nos dice que no hay diferencias significativas entre el público, el concertado y el privado. No las hay. Hay una diferencia en lo legal que no beneficia a los niños, que cuando el colegio es público no hay responsabilidad. O sea, el concertado o el privado sí tienen una responsabilidad penal, pero el público, al ser la institución, digamos, pública, no tiene esa responsabilidad. Con lo cual, cuando ocurre algo en el público es más complicado el que la familia pueda emprender acciones legales que van a ir más hacia una reclamación patrimonial. O sea, no existe un colegio por que sea privado o no lo sea que lo sufra, sino en cualquier colegio, porque el propio sistema lo facilita. Ya. Yo creo también que es importante, Enrique, destacar que al ir deteriorándose el núcleo familiar, cada vez son menos las familias naturales, digamos, y las familias que los padres están unidos, que hay una relación normal, que tienen buena relación con los hijos. Ahora, por desgracia, tenemos muchas mezclas, conviven distintas familias en un mismo domicilio, mamá o papá pues tienen un novio y este novio tiene otros hijos. Y, total, que yo personalmente, y creo que también es uno de los factores, por desgracia, que al ir desapareciendo el anclaje del núcleo familiar y la educación en las familias, va desapareciendo la buena educación en los colegios, porque no olvidemos que en el colegio no se educa, en el colegio se enseña y los niños deben ir ya educados de casa. Y eso para mí ese deterioro del núcleo familiar, para mí es importantísimo en esto en concreto y en otras muchas consecuencias de lo que estamos viendo hoy en día en la sociedad con los ya no niños en edad escolar, sino universitarios y chicos que desde muy jóvenes ya empiezan a delinquir y que por desgracia parte de esa conducta la arrastran de ese anclaje. No sé si estás de acuerdo o si hay algún estudio que Y lo hombre, corrobore. el anclaje en casa es fundamental. Eso, ¿por qué? Porque si en casa ya ese niño tiene una serie de valores, tiene una educación de base, pues obviamente va a ser más difícil que eso ocurra. Pero nuestra experiencia nos dice algo que a veces hemos encontrado, o sea, no, incluso no pocos casos, que aparentemente un chico o una chica que parecería que es educado, eh, pues con valores o tal, sí llega a ser acosador, porque eh, el, el niño que acosa tiene siempre algún problema dentro de autoestima, de que reproduce lo que ve en redes sociales, pero cuando acosa un chico o chica y una vez puede hacer una broma de mal gusto y se quedaría ahí, pero al percibir que hay una ventaja en hacerlo, ya lo puede normalizar. Lo digo porque a veces hay cierta tendencia, no. El que acosa viene de una familia desestructurada. No siempre, no siempre, no siempre. Obviamente eso no facilita las cosas, claro que no, pero no tiene por qué determinarlo. Lo digo porque para entender que no hay perfil ni de víctima ni victimario. Yo sé que hay quien dice, bueno, Uh-huh. hay circunstancias que lo facilitan, Sí. de acuerdo, pero no lo determinan. ¿Vale? Sí, sí, no lo excluye totalmente el Eso, hecho y eso podemos de... decirlo porque hemos estado con casi 9.000 víctimas en miles, miles de procesos de acoso y hay que quitar quizá esa idea de etiquetar. O sea, cualquier niño o cualquier niña lo puede sufrir si se dan las circunstancias concretas. Mm, No hay género, no hay ideología, hay circunstancias de maltrato que si se normalizan se van a repetir. mm, Y eso, en casa, si hay una buena
situación familiar, pues obviamente es una ventaja porque va a haber una buena comunicación, va a haber también unos valores que ese niño o niña está reproduciendo que son buenos en casa, con lo cual lo hará en el colegio. Si en casa no hay valores o en casa hay violencia normalizada, obviamente ese niño no puede reproducir. O sea, eso ayuda, por supuesto, pero no determina. No determina porque el fenómeno de acoso es algo más complejo de lo que parece. Pues sí, la verdad que sí. Si no recuerdo mal, en el programa que grabamos sobre los abusos sexuales con Miguel Gómez de Agüero, que es el presidente de la Asociación de Profesionales para la Ética, La estuvimos ética, hablando claro. del aumento de los casos de abusos sexuales y en general también hablamos del aumento de violencia en menores. Y, y la verdad es que uno de los aspectos que tú has comentado, Enrique, es la banalización de la violencia. Y, y estoy encontrando aquí como mm, ciertamente incluso aquí en una página de la policía, dice, Ujú, los menores delincuentes son cada vez más agresivos y violentos. ¿Y cómo está aumentando? ¿No? Esto es un informe que publicaron de la memoria anual del año pasado, el 2024. Cómo está aumentando los delitos de homicidio, asesinato cometido por menores, crecimiento por denuncias también de violencia de género, banalización de la violencia, violencia intrafamiliar. Y es que esta foto que hay aquí, esa imagen, ¿no? De ver em, cómo es verdad, ¿no? Que los que trabajamos, los estamos con niños, pues vemos que ciertamente incluso lo que es la violencia verbal está ujú. aumentando de una manera impresionante desde niños muy pequeños. De hecho, el otro día en el colegio de mis hijos, a niños de primero de primaria y segundo les tuvieron que poner le dieron una charla al profesor porque están espantados los profesores de ver las palabrotas que dicen. Y yo creo que por ahí se empieza, pero es que también en el ámbito familiar, entre los propios padres o los padres con los hijos, hay bastante mala relación y bastantes malas faltas de respeto. Y claro, eso luego lo extrapolan al aula porque lo ven como normal. Y la verdad es que me parece bastante preocupante este asunto de ver cómo estos datos son en España, ¿no? De cómo están los niños desprotegidos porque mm, es terrible, ¿no? Cómo estamos banalizando esa violencia. Y lo que comentaba al principio, que sí que necesitamos reforzar más la formación en ese sentido y no tanto lo que hay en las aulas que meten ideología y tanta Ujú. festividad desde el día de no sé qué, de no sé cuánto, y sin embargo lo importante no se le está dando su relevancia, ¿no? El lugar que tiene que ocupar. Que es verdad que lo que estamos diciendo, que el problema está muchas veces dentro del seno familiar, que ellos vienen, arrastran carencias afectivas, que eso fue en Isla, pues no nos puede hablar bajo el punto de vista de la psicología, ¿no? Cómo tienen sus heridas afectivas y lo manifiestan de esa manera violenta. Sí, sí, sí. Bueno, hay algo también que hay que hablar de ello, ¿no? Que el progenitor obviamente tiene la obligación en vigilando y la obligación en educando. El centro escolar tiene la obligación en vigilando, porque es el que tiene la guardia y custodia del menor cuando no está en casa. O sea, hay que entender que el acoso escolar se produce dentro del centro escolar. Más allá de que en casa se hagan las cosas bien, mal o regular, pero ese maltrato ocurre dentro del centro escolar y es el responsable del menor desde que entra hasta que sale porque tiene la guardia de custodia. Es un foco importante a ver. El centro escolar tiene la obligación de velar por la seguridad física y emocional del menor mientras está dentro del centro. Entonces, de ahí la importancia de que, me decías, que haya un plan de formación integral, un plan de prevención para que la familia, para que el profesorado y el alumnado que tengan un conocimiento muy preciso
de que es acoso escolar, de que no lo es, que tengan conciencia del daño y el que entiendan que la violencia no va a ser nunca rentable. Eh, Pero a hace veces unos no de años, manera sutil, a veces el acoso es de manera muy sutil. Yo me acuerdo de un alumno sí, que tenía el año pasado que venía de Hispanoamérica, no me acuerdo qué país, y el pobre, bueno, pues traía sus costumbres y es verdad que el niño era un poco espeso y un poco, y llamaba mucho la atención y hacía ruido, sí, decía tonterías. Y los alumnos empezaron a tomarle manía a sus compañeros y no le, o sea, no le pegaban ni le hacían nada así violento de manera descarada, pero sí que lo tenían ya, le tenían mucha manía, entonces ya lo tenían bastante marginado. Y lo hablamos sí, en los docentes del nivel, pero la propia tutora es que también le había cogido manía. sí. Entonces ahí ya poco puedes solucionar. Entonces lo que estás diciendo tú de que los profesores necesitan una formación especializada y que se conciencien de que pueden desgraciar la vida de un niño para siempre, como no tomen medida, porque está en sus manos, es su tutor. Claro, este menor que dices, por ejemplo, si viene de otro país, tiene otras costumbres, él se está poniendo en el foco por su manera de hacer las cosas. Claro, necesita también que un profesor, un docente, le explique que esa manera de hacer las cosas en que no es la correcta. Si nadie le ayuda, nadie le guía, pues obviamente pasará eso, que él va en clase a comportarse como lo haría en su país o en otro contexto y al final el resto del grupo que hace, pues que le excluye porque le molesta, porque Lo es que pasa que incómodo. es como decía Alicia antes, hay situaciones, porque este caso ya llevaba el niño integrado, no sé si era su segundo curso, y ya lleva creo que 2 cursos en el colegio, pero por mucho que se le intentase al niño hablar de que, mira, no te puedes comportar así en clase, no puedes hacer otra, o sea, tienes que levantar la mano para hablar ciertas cosas elementales, Sí. em, el niño iba a peor. Y claro, conforme va creciendo, esa situación puede empeorar. Entonces sí que es verdad que en esos casos yo sí soy partidaria de que al niño se le cambie de clase. Si se puede Ujú, cambiar de clase ujú, o si hace falta, antes de que vaya más y que lleguen ya a la adolescencia, porque estoy hablando de niños, creo que era de tercero y cuarto de primaria, pequeños, antes de que sean más mayores, incluso que se le cambie de centro, ujú. ¿no? Sí, Es sí, que cada caso es personal. claro. Se decía antes eso, el que no hay dos casos iguales de acoso escolar. Claro, en estos casos sí, sí el sistema lo permite, porque a veces cuando un niño sufre acoso escolar en un colegio, si el centro no lo reconoce, lo niega, lo invisibiliza y no hay protocolo, la familia no puede, o sea, no puede pedir el cambio de centro, porque no hay un motivo de peso para hacerlo. O sea que el sistema tiene también que facilitar esas cosas que dices tú que son necesarias a veces. Claro que sí, claro que sí, cambio. Hace unos años estuve en Fiscalía de Menores con el juez Emilio Calatayud, que supongo sabes quién es. Bueno, ahora está malito el pobre en fin, un cáncer que le entró y tal. Desde Y aquí le mandamos un gran un abrazo, lo abrazo. admiramos mucho y Sí, la es verdad, un estaba pensando fantástico. en él con lo de los choricillos, él le llamaba a los Está choricillos jubilado a los ya, el hombre. chiquillos y Sí, lo sí. admiramos mucho, La ¿eh? verdad, mucho, yo igual, yo igual. Pues, pues tenemos amistad y entonces fui a verle, a Fiscalía de Menores, y me dice, Enrique, ahora tengo una vista con un chico adolescente y tal. ¿Quieres entrar para ver? Digo, sí. Y entré por la sala para ver el proceso. Era un chico que tenía en ese momento, creo que 15 años, y el chico había sido acosador en varios centros, se puso a varios centros, había normalizado la violencia, o sea, no le habían puesto, digamos, freno y ahora en el colegio amenazaba a los profesores y a su propia madre para que le pusiese dinero en el teléfono móvil, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si no hacemos una buena prevención desde primero de primaria, al final llegaremos a ese punto. Al punto decía el juez, estos son los problemas que trae de atrás, porque ya lleva mucho tiempo.
viendo que la violencia es rentable, que no hay freno, que no hay reeducación, y el juez tenía eso, bueno, que él con su firmeza, pero tenía cierta ternura, ¿no? Como dices tú, ¿no? Los choricillos, bueno, pues de hecho me acuerdo cuando fui que le habían cortado el pelo y el que le cortó el pelo a él fue un chico al que él Sí. sancionó porque robó dentro de la peluquería y le dijo, vale, pues, Aprendiendo pues vas a estudiar a... peluquería y entonces tú, como el fin del proceso es que a mí me cortan el pelo. Es decir, como me corten la oreja, te entrullo, le decía así de broma, ¿no? Y bueno, pues llega ya a verle, está con el pelo corto y dice, mira, es este, ¿no? Claro, al final, excepto en casos, digamos, esos más graves o incluso psicopatías, pero un niño está por hacer. O sea, si ha hecho algo mal, si se le hace una buena reeducación, estamos también previniendo el acoso escolar. O sea, con la víctima, con el victimario, con los observadores, que el sistema aporte herramientas para que ese soporte facilite todo eso, pero es una pieza con la que también hay que trabajar. Sí, sí. Pues totalmente. ¿Y vuestra asociación, Enrique, se le puede llamar por parte de los centros? ¿Os Sí, dedicáis a intervenir como sí, árbitros o sí, intervenís en asuntos de este tipo? sí. AEPAE tiene un plan nacional que aplica en los colegios, que es un plan integral que hace prevención y hace intervención. La prevención, pues, es una formación hacia el profesorado, alumnado, familias, mide el acoso escolar con un test psicométrico preciso, porque es importantísimo el tiempo. Antes dije que cuando se activa un protocolo es que ya hemos llegado tarde y ese niño puede llevar incluso sufriendo acoso incluso años. Con lo cual, el plan nuestro, en cuanto entramos en un colegio, hacemos una medición de la incidencia para saber qué menores ya en ese momento están sufriéndolo. Se hace esa intervención y los niños que el propio test ya nos da que lo sufren, se les imparte un taller de habilidades asertivas para que recuperen su confianza, autoestima, tengan herramientas para confrontar cualquier conflicto con firmeza y en forma asertiva. Y Es que al esto es final, importante, muy importante, porque yo creo que todo lo que tú has dicho, de sí. que vaya el sistema, de que los padres están protegiendo a los niños, de que es verdad que los padres no están siendo responsables, que se banaliza la violencia, pero hay que sumar que es que los niños están siendo como chicle blandiblue y muy blanditos, que es que no saben enfrentar eso, el valor de la asertividad, no saben enfrentar un problema. Claro, pero hay que Hay que enseñarle enseñarles. eso cómo se hace. Cuando un niño o niña sufre acoso escolar, su actitud se vuelve pasiva, inhibida, incluso si entrase por la puerta un niño así, se vería en su propia actitud que es víctima. El cuerpo lo echaría hacia adelante, miraría hacia el suelo. Cuando hablas con él no mantiene la mirada. Cuando habla lo hace de una forma más baja, incluso monótona, sin entonar, y no protege su espacio personal, porque ha llegado a un punto de indefensión. Ese niño o niña dice, pero ¿cómo es posible que a mi hijo le cambio de colegio y de nuevo la cosa? Tal. Digo, pues uno, mala suerte, porque has dado con un colegio pues, en el que hay algún malote que no está reeducado, que hace lo que quiere, y aparte que tu hijo no ha adquirido una serie de habilidades para modificar su actitud pasiva en asertiva, porque el que acosa es listo. Él mira en el patio y ve actitudes corporales, visuales, él prueba, a alguien le hace una burla, ve si funciona. Entonces, si un niño o niña es víctima, es necesario una reestructuración de su actitud para que su actitud pasiva inhibida se modifique, vuelva a ser el de antes del maltrato. O sea, una actitud asertiva que está en todo el ser, en la postura corporal vertical, en que suba un poquito la barbilla, en que en la comunicación, si hay un conflicto, mantenga la mirada, no la baje, que use el lenguaje de forma correcta, en volumen, entonación, dirección, que sepa defenderse de una burla en forma asertiva y en que tenga muy claro cuál es su espacio personal. Nadie tiene que entrar en el espacio de nadie sin el permiso de la persona.
si yo subo un brazo y me giro, ese espacio es mi espacio personal. ¿En qué pasa? En cualquier proceso de acoso, normalmente la última barrera es la física. Burlas, amenazas, te espero mañana, te empujo un día y ya es la intromisión dentro del espacio. En este curso que damos a las víctimas, está el concepto de círculo de confianza en el que trabajamos la actitud asertiva en conjunto, cuerpo, en la comunicación y en la autodefensa, que no es hacer judo ni karate, aunque yo sea experto en ello, sino una serie de herramientas de autoprotección, porque un niño tiene que saber que tiene derecho a defenderse, no a ser violento, pero sí a ser capaz de marcar un límite. Ujú. Yo sé que esto puede sonar, en fin, para personas como algo violento, pero no es así. No, No es es que así. O tienen que sea, saber. está la legítima defensa, está la proporción y está el que un niño o una niña sienta que si le pasa de nuevo ese maltrato y no hay cerca un adulto que lo puede manejar, más allá de que luego lo cuente. Porque esa indefensión está en sentirse vulnerable en todo el tiempo. Y a veces los colegios, pues pasa que dice, si a ti te molestan, no hagas caso. O el padre que dice, si te pegan, tú pégale más fuerte. No es ni uno ni otro. Es tú no hagas daño a nadie, pero no permitas que nadie te lo haga a ti. Y de esa forma que el que tenga una serie de herramientas para poner un límite de forma firme y asertiva. Eso es lo que hacemos Decía con- Jesucristo que hay que ser astutos como serpientes y dóciles como palomas. O sea Sí, un que punto no, que hay que intermedio. saber. Un punto intermedio, un punto intermedio. Está Bueno, esto muy, muy interesante, pero vamos a tener ya que cortar porque se nos acaba el tiempo y nos quedamos sobre todo con que los niños todavía son maleables, con que se puede sacar adelante al maltratador y convertirle en un chaval empático y al maltratado también se le puede sacar adelante y convertirle en un chaval seguro de sí mismo. Y bueno, vamos a escuchar la opinión de nuestra compañera psicóloga Fuencisla Casanova. Y bueno, nos queda ahora escuchar también la reflexión de nuestra compañera Beatriz Montes. Beatriz, adelante. Querido oyente, la violencia nos rodea, y no solo la física, sino también la psicológica. Asesinatos, discusiones, peleas, insultos, lo vemos diariamente entre hijos a padres y a la inversa, entre bandas callejeras, entre parejas, políticos, compañeros. Sí, la violencia está presente en nuestras vidas y también en las aulas de los menores. Decía Gandhi, ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego. Estamos ciegos por los rencores y el odio, por las secuelas de una vida pasada llena de frustraciones afectivas y emocionales, por la envidia, por el mal en definitiva. Porque, querido oyente, un mundo que no sabe amar, un mundo que ha roto con su creador que le da el sentido de su vida, está condenado al suicidio, al fracaso. Los actos violentos entre los niños son solo el reflejo de una sociedad en la que los valores del respeto con mayúsculas a la dignidad de cada persona se han desplazado a favor del individualismo egoísta que los deja desamparados. Querido oyente, ¿cómo proteger a los menores de esta lacra que es el acoso escolar? ¿Cómo darles herramientas para que sepan mantenerse firmes ante los ataques y embistes que sufren en su carne? A mí solo se me ocurre de una forma, enseñarles a amar y a perdonar que les inundará por dentro de paz, pues como decía Fray Luis de Granada, estar en paz consigo mismo es el medio más seguro de comenzar a estarlo con los demás. Desde ECA damos las gracias especialmente a Enrique, presidente de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar, y a todos los que de un modo u otro trabajáis incesantemente por preservar a los niños de estos actos tan crueles, al igual que nosotros hacemos y seguiremos haciendo por ellos, porque son nuestros hijos. Un saludo y hasta la próxima cita. Bueno, pues ya terminamos el programa. Enrique, muchísimas gracias por todo lo que de nos has nada. aportado. Y bueno, y recuérdanos cómo contactar contigo por si hay colegios o familias que les gustaría de alguna forma, pues eso, contar con tu asociación. Sí. Bueno, pueden vernos en la web www.aepae.es
en la que hay mucha información muy interesante sobre protocolos. Incluso hay un test de incidencia en el que un padre o madre puede hacerle a su hijo un test en 10 minutos para ver si está en peligro o no. Y cualquier petición de ayuda, bien sea legal, bien sea terapéutica, bien sea académica, y incluso el que nos pidan información sobre el plan nacional que estamos haciendo en los colegios, que reduce la incidencia en un 95% en víctimas severas, con un pretest y un posttest. Así que muchas gracias por invitarme y estoy para lo que, en fin, para todo lo que se haga falta en materia de acoso escolar. Pues desde luego Muchas muchísimas Muchísimas gracias, gracias. gracias. Enrique, Muchas gracias. por Es un todo tu tema, trabajo y sí, volveremos a conectarnos contigo. De es un acuerdo. tema Muy bien. tremendo, la verdad. Y bueno, y ya finalizamos este nuevo programa de Multicanal Radio. Son nuestros hijos, un programa disidente para padres concienciados que quieren saber más. ¿Por qué? Porque les preocupan sus hijos. Multicanal Radio tiene un Patreon al que pueden suscribirse desde 6 euros al mes, que lo tienen en el canal de Multicanal donde salen los vídeos, o sea que más fácil imposible. Y a nosotros, a España contra el Adoctrinamiento, nos encuentran en la web www.eka-e.es. Tenemos un teléfono para WhatsApp, el 611-098836, para cualquier duda. Y si quieren aportar económicamente, tenemos el 676-855027, o también pueden por PayPal. Y nos pueden seguir en las redes sociales, en todas ellas. Así que muchísimas gracias a Enrique, muchísimas gracias a los componentes de España contra el Adoctrinamiento, Beatriz, Nanda y, bueno, y una servidora. Y la frase final que decimos siempre: dejen 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 en en paz 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 a a a nuestros nuestros hijos. nuestros hijos. hijos. Muchísimas gracias.